Y cuando pensamos en ser una iglesia transformadora, estamos hablando de servicio. Queremos ser una iglesia que sirve, una iglesia que se sirve unos a otros, que sirve a la comunidad, sirve a la sociedad, de manera a poder llevar a través del servicio la transformación del Evangelio, el impacto del Evangelio en la vida de las personas. Por eso estamos hablando de este tema este mes, y hemos hablado de algunos aspectos que producen transformación y que están implícitos en el trabajo, en el servicio al Señor. Y el tema de hoy es sensibilidad. Nosotros entendemos la necesidad de ser sensibles, pero no sensibles en cuanto a una persona que es sensible, así como que hoy me hablaste muy duro, así que soy muy sensible a lo que dices, sino que estamos hablando más bien de esta sensibilidad social. Sensibilidad social es esa habilidad de un individuo para identificar, percibir y entender las señales y contextos de las interacciones sociales. No solamente la persona que en un ambiente es capaz de percibir cosas que no son dichas, pero que son expresadas, pero también es capaz de percibir hacia dónde apunta la cosa, ¿no? Cómo el ambiente se está conformando y todo eso. Y la sensibilidad social tiene obviamente una relación con el Evangelio de una forma muy práctica. Vamos a ver en el texto que vamos a estudiar aquí hoy día, y es importante que nosotros aprendamos a tener ese tipo de sensibilidad al otro, porque la esencia del mandamiento de Jesús es: ama a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Cuando vino el pecado, lo primero que el ser humano perdió fue la sensibilidad al otro, primeramente a Dios y por consecuencia a su prójimo. Por eso la primera respuesta de Adán a Dios después del pecado fue primero echarle a la hoguera a la mujer, ¿cierto? La mujer que tú me diste, y con ello a Dios mismo. Luego, en una sola respuesta, él pudo inculpar a las dos únicas personas que existían en ese mundo, su propia mujer y ella de Dios que lo había creado. En ese momento Adán perdió totalmente su sensibilidad social, porque en acusar a las otras dos personas, las únicas dos personas que habían ahí, bueno, obviamente excepto Satanás, él se quedó solo, completamente solo. Sensibilidad social es un tema importante, pero ¿cómo definimos sensibilidad? Podemos decir que sensibilidad es la percepción racional acompañada de la emoción. Podemos decir que sensibilidad tiene que ver con estar despiertos y tener la capacidad de leer las situaciones y las condiciones externas. Es no solamente entender con la mente lo que está pasando, pero entender con el corazón. Porque sensibilidad tiene que ver con sentidos. Y nosotros tenemos el sentido de la audición, de la visión, ¿cómo se dice? Del olfato, del paladar. ¿Cierto? Nosotros tenemos varios sentidos. Y estos sentidos, la sumatoria de todos ellos, nos ayudan a percibir la cosa. Estamos aquí y luego surge un olor a humo. ¿Qué es lo que nuestro cerebro pensará? Que hay un incendio. Yo lo he visto. Y yo puedo estar razonablemente seguro de que no hay ninguna razón para que haya un incendio acá. Porque hemos hecho todas las pruebas y todos los tests. La razón fue orientada por la sensación. Por lo tanto, estamos hablando de algo más o menos así. Cuando nosotros somos no solamente guiados por la razón, pero también somos capaces de sentir lo que el otro siente. Es un poco eso, pero hay algunos mitos con relación a la sensibilidad. Lo primero, hay gente que ve la sensibilidad como una debilidad, es decir, no tienes que ser tan sensible al otro, tienes que pensarlo, tienes que ponerlo de una forma muy racional, o de una forma opuesta, tiene que ser duro, tiene que trabajar para ser insensible. Y eso se ha visto en algunos contextos como una forma del camino para la victoria. Hay que ser rudo. Y mucha gente piensa que ser rudo es ser insensible. Pero nosotros hemos sido creados por Dios de una forma hermosa, porque Él nos ha hecho en el cuerpo humano con
una sensibilidad variada en nuestro cuerpo. Seguramente usted ha hecho algún trabajo manual y usted sabe que para atornillar alguna cosa, para apretar alguna cosa, los dedos obviamente sufren ahí una presión, ¿no es cierto? Pero la sensibilidad que tenemos en las puntas de los dedos y la mano de una cierta manera, o en los pies, no es la misma sensibilidad que nosotros tenemos en otras partes del cuerpo, como en el cuello, como, no sé, al costado, partes que son naturalmente más sensibles. Y aquellos que han pasado por la experiencia de hacer un tatuaje saben que hay partes que duelen mucho más que en otras. ¿Por qué? Porque naturalmente está hecho para hay partes que están hechas para una cierta presión más que otras por causas naturales. Pero hay gente que se equivoca pensando que la sensibilidad tiene que ver con estar ausente del otro. O sea, la sensibilidad es un problema, por lo tanto yo la disminuyo. Otros, que es quizás un poco más común en nuestra cultura, está el tema de la hipersensibilidad. Todo me afecta, todo me impacta. Ya no pienso en mí, yo pienso solamente en el otro, en el ajeno. Y la hipersensibilidad ha sido vista en nuestra cultura ya como una tendencia, pero es una disfunción, es un desequilibrio de la realidad. Es un desequilibrio porque no toma en cuenta aspectos concretos que, como dije antes, deben ser resistidos. Fíjense ustedes, Jesús era una persona que es una persona obviamente que era sensible a las personas a su alrededor. Eso no le impidió, cuando vio a la gente vendiendo en el templo, entrar y pegarle a todos y botar todo y hacer lo que hizo. Nuestra cultura ha vinculado una idea de hipersensibilidad en el cual todo es potencialmente ofensivo. Y nosotros tenemos que saber que hay que tener un equilibrio entre de qué manera la sensibilidad me ayuda a resistir y en qué momentos yo debo entonces reaccionar. También otro mito que tiene que ver con la sensibilidad está la sensibilidad horizontal. Y ese es el peligro en esta serie, hablando sobre transformación, sobre servicio, es de pensar que todo lo que nosotros hacemos como iglesia en cuanto a servicio, en cuanto a bendecir a otras personas, en cuanto a generar transformación, pueda ser visto de una forma meramente horizontal, es decir, de humanos a humanos, como cualquier ONG, como cualquier organización. La sensibilidad horizontal es la sensibilidad que saca a Dios de la relación. No importa lo que Dios piensa de ti, lo que importa es que yo pienso de ti. Y nuestra cultura ha pensado únicamente de la manera horizontal. Y es locura. El autor de Eclesiastés ha dicho eso. Es una locura. Nosotros debemos entonces redescubrir la verdadera sensibilidad que el Señor Jesús nos presenta. Debemos redescubrir esta habilidad de sentir el dolor y la condición del otro, para poder entonces no solamente empatizarnos con ellos, pero ser instrumentos de Dios para la transformación que Dios está obrando en la vida del otro y a través de la vida del otro. Por lo tanto, vamos a echar una mirada en ese texto de Marcos, el capítulo 6, versículos 30 al 44. Vamos a leer también alternadamente. Yo leo la primera diapositiva, ustedes la siguiente. Dice: los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, y Jesús les dijo: vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario. Pero muchos que no pudieron salir los reconocieron y desde todos los lados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron los discípulos y le dijeron: ese es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despida a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Den a ustedes mismos de comer, contestó
contestó Jesús. Eso costaría casi un año de trabajo. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en el pan para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen ustedes? Preguntó. Vayan a ver. Después de averiguarlo, le dijeron: 5 y 2 pescados. Entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara en grupos sobre la hierba verde, así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Vinieron todos hasta quedar satisfechos, y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron 5,000. Ese texto es un texto fantástico y que habla sobre cómo Jesucristo pudo demostrar su sensibilidad tanto al sentir de los discípulos como de la gente. Y Jesús, alimentando a la multitud, muestra un evento clásico de los evangelios, donde está ese relato en los 4 evangelios. Pero de los 4 evangelios es el evangelio de Marcos el que pone énfasis en Jesús como líder. Porque solamente el evangelio de Marcos dice que Jesús tuvo compasión de la gente. Solamente el evangelio de Marcos construye el diálogo entre los discípulos y Jesús al inicio, como Jesús llamándolos al retiro, llamándolos al descanso. Solamente el evangelio de Marcos da este énfasis específico. Y es interesante ver que los personajes aquí son estos 3. Los discípulos, la multitud y Jesús. Y hay una tensión entre ellos. Los discípulos están regresando de haber sido enviados para un viaje misionero. Y ellos fueron y predicaron en todas las ciudades alrededor. En ese contexto también hubo, luego después, la muerte de Juan Bautista. Entonces, el capítulo sigue contando ahí la historia del regreso de los discípulos a Jesús, contando cómo les fue. Ellos estaban obviamente muy contentos porque han podido servir y han podido bendecir a las gentes, pero ellos estaban cansados, ellos estaban agotados. Ellos estaban literalmente hechos peores delante de Jesús porque no habían tenido tiempo para nada. Entonces Jesús les dije: vamos a descansar. Luego ellos salen para un lugar desierto, un lugar apartado donde no había gente, para estar en un retiro con Jesús. Es decir, iban a poder repasar todos los eventos de cómo fue, iban a poder comer, iban a poder conversar, iban a poder descansar. Ellos estaban cansados y Jesús entonces les llama a descansar. Y ellos van en la barca, pero el grupo había sido reconocido por las ciudades vecinas. Estamos hablando aquí que es un lago, ¿cierto? El lago es un lago bien grande, llamado mar en algunos contextos, pero es un lago. Y el lago obviamente pasa por varias villas que están ahí al norte del territorio, en la región de Galilea. Y al pasar por ahí la gente reconoció a los discípulos porque ellos habían estado ahí. Y luego la gente reconoce, y fíjense que la gente sale a correr y corre para llegar antes que ellos hasta donde ellos iban. Luego ellos llegan ahí y se encuentran con la multitud y Jesús se compadece de ellas, sirve a las multitudes y se pone tarde. Jesús entonces les dice: bueno, hagan de ustedes de comer, y ahí ellos se complican. Esa es la tensión. Ellos estaban cansados, la gente estaba desesperada para encontrarse con Jesús, y Jesús ahí, entre medio de esos 2 grupos, de ese momento de tensión, hay un momento de tensión muy importante, muy especial, que Jesús entonces va y soluciona de una forma magistral, mostrándose a sí mismo como el poderoso pastor, el que cuida de los suyos, cuida también del pueblo, de una forma que la gente no podría imaginar. Esa clase, esa habilidad, esa demostración de sensibilidad es lo que nos impacta en ese texto. Por eso vamos a hablar sobre su sensibilidad en el servicio cristiano, al ejemplo de Jesús. Jesús nos enseña primeramente la sensibilidad del autocuidado. Y es interesante porque Jesús, recibiendo a los discípulos, ellos estaban cansados. Jesús podía decir: ustedes tienen que ser rudos. ¿Y para qué comer? Coman parado y coman durante el camino. ¿Y por qué andan llorando acá? Ay, que Sergio, trabajamos mucho,
estamos cansados, sean hombres y luchen, trabajen, no, si ahora vamos para otras 5 vigas más y vamos a predicar ahí, porque el evangelio necesita ser predicado, gente necesita ser salvada. Eso sería natural, ¿no? Para nuestra cultura sería así como un poco una visión así como que del ejército, así como que tiene que aperrar, tiene que luchar. Pero Jesús escucha y Jesús siente el cansancio de sus discípulos. Y Jesús quiere cuidar a sus discípulos. Y es hermoso el cuidado que Jesús tiene por ellos. Hay una real intención de Jesús de cuidar el equipo que él tiene. Fíjense ustedes que el trabajo principal de Jesús, obviamente aparte de la obra en la cruz, la obra redentora, el trabajo ministerialmente hablando de Jesús, el grueso del trabajo era enseñar a sus discípulos, porque ellos serían los que se encargarían de la obra después. Entonces Jesucristo está tratando el corazón de ellos y tratando el cuerpo de ellos. Jesús es sensible a la necesidad de estos discípulos. Era necesario reposar, y entonces Jesús, ¿qué hace? Interrumpe el trabajo. Usted puede decir, pero era el Cristo, el Señor de los señores. Él podía automáticamente renovar las energías sin que tuviesen que parar, porque había más vidas para bendecir, más gente para ser sanada, más personas para ser alcanzadas. ¿Por qué interrumpir? Entonces Jesús interrumpe su trabajo, interrumpe su jornada para cuidar a sus discípulos. Y es hermoso ver esa preocupación de Jesús, porque al preocuparse de ellos, Él demuestra lo tanto que los ama. La semana pasada vimos eso, donde el texto de Juan dijo que, y habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Jesús amaba y Jesús cuidaba. Ese detalle aquí es muy importante, porque nosotros debemos tener sensibilidad también a nuestros límites. Debemos tener sensibilidad a nuestros límites. El Señor no quiere que nosotros sirvamos y como resultado de ese servicio estemos destrozados, con nuestras familias destrozadas, con nuestra salud destrozada. Esto no es el plan de Dios. Dios nos quiere que vayamos cada vez más allá, con cada vez mayor dedicación. Pero no necesariamente glorifica al Señor matarme a mí por irresponsabilidad. Y el Señor sabe de eso. Aquí entonces Jesucristo llama a que tengamos esa sensibilidad al autocuidado. Hay un momento de detenerse y descansar. Pero también Jesucristo, mira cómo la tensión va creciendo aquí. Ellos estaban yendo al descanso, ¿cierto? Hasta aquí, todo bacán, todo hermoso, vamos ahí al retiro con Jesús. Estaban felices en el barco, ¿no? Pero la gente los sigue. Y la gente los sigue, y la gente llega antes que ellos en el lugar. Que antes era desierto, ya no es más. Porque dice la Biblia que habían al menos 5,000 hombres. Si sumamos el doble de mujeres más la cantidad de niños, podemos decir que había unas 15,000 personas. 15,000 personas es más que el Movistar Arena. Es casi la arena de Viña del Mar, aquí la Quinta Vergara, que dicen que es como 20,000, entre 15 y 20,000 personas. Es bastante gente. Toda esa gente corrió y llegó ahí antes que ellos. Y Jesús, cuando al fin desembarca ahí y ve toda esa multitud de gente desesperada por sanidad, por escuchar de Jesús, ¿y qué hace Jesús? Jesús entonces se compadece de ellos. Yo creo que en ese momento los discípulos odiaron a la gente. Y Jesús puede haber dicho, ¿sabe qué? Hoy día no, estamos cansados, mañana. Pero Jesús se compadece de ellos. El texto dice que Jesús se compadeció de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Ovejas que no tenían pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. El texto no dice que Jesús necesariamente hizo sanidades y cosas así. Pone énfasis en que Jesús comenzó a enseñarles muchas cosas. La idea es que la gente no necesariamente fue a Jesús por el pan, porque esa era la primera multiplicación de los panes. De hecho, la gente se arriesgó porque fue esa comida a un lugar desértico solamente para escuchar de Jesús.
La idea de gente como ovejas sin pastor es la idea de gente que estaba abandonada espiritualmente, sedienta, tan desesperada espiritualmente, que siguió corriendo por muchos y muchos kilómetros, con familia. El texto dice literalmente ellos corrieron. Ellos fueron de villa en villa, dando la vuelta en el lago para llegar al otro lado. Estamos hablando de un sacrificio bastante importante que muestra la desesperación de su corazón. Jesús, cuando ve esa situación, Él no puede negarse a ello. Y el texto de Marcos es el único texto que pone énfasis en el sentimiento de Jesús, en la sensibilidad de Jesús a la miseria humana retratada en la vida de esas personas. Ellos eran personas que vivían en el norte del territorio, al norte de Samaria, y eran personas que vivían en la periferia. Eran personas despreciadas por el status quo de Jerusalén. No eran importantes desde esa perspectiva. Y más, estaban esclavizadas por el legalismo, estaban abandonadas por el templo, por los sacerdotes. Entonces ellos estaban ahí abandonados. Y la necesidad de ellos se hizo evidente a los ojos de Jesús. Es hermoso eso, de cómo Jesús tuvo compasión. Él no pudo ignorar esa situación, y entonces la actitud de Jesús es como parte de la escuela de Jesús para los discípulos. Es decir, la compasión de Jesús era lo que Jesús quería enseñar a los discípulos. Estamos cansados, pero yo no me puedo negar a esa gente. La sensibilidad a la miseria humana pone un contrapunto al punto anterior, que hablemos de la sensibilidad a nuestros límites. Pero ¿qué pasa con nuestro descanso delante de una experiencia tan grave, de una situación tan grave? Jesús no se pudo negar en servir personas en tal estado de necesidad. Y entonces sirve a la gente. Cuando Jesús sirve a la gente, estamos hablando de los discípulos, también servían porque era mucha ley. Entonces Jesús estaba ahí trabajando, sirviendo, enseñando durante largas horas, mostrando a los discípulos que es importante tener el corazón bien puesto, no solamente las necesidades físicas de uno, pero también las necesidades espirituales y a veces físicas también del otro. Uno no se puede negar a la realidad. Tenemos que ser sensibles al dolor ajeno, y muchas veces ser sensibles al dolor ajeno me cuesta, me lleva al sacrificio, me lleva al esfuerzo. Pero esa enseñanza de Jesús a los discípulos está enmarcada en la compasión de Jesús. Sensibilidad a las necesidades del otro es la compasión en acción, es el amor siendo puesto en práctica. Jesús nos llama a amar a estas personas, y por amar a estas personas Él no se pudo negar. Jesús entonces enseña a los discípulos que es importante ser sensible a la miseria humana, pero ahí viene una circunstancia interesante. Los discípulos se dan cuenta que el tiempo ya va avanzando, el lugar era desértico, el lugar era bastante alejado de las poblaciones y que había mucha gente. Entonces ellos dicen a Jesús: Jesús, despide a la gente para que vayan y compren comida al regresar porque ya se hace tarde. Ellos plantean a Jesús una solución para un problema que ellos ven que se va aumentando. Y por más interesante que parezca esa solución es un poco una manera así como que ya, cortemos, ¿no? Ya hicimos lo bastante, ya trabajamos, hermoso, no tenemos con qué ayudar a esa gente, así que ya Jesús, ellos llaman a Jesús, a que Jesús tome la gente. Jesús despide a la gente, porque si Jesús no despide a la gente no se va. Entonces Jesús da una respuesta profundamente inusual y medianamente absurda. Jesús les dice: denle ustedes de comer. Y ellos se quedaron: ¿qué? No tiene sentido. Ellos sacaron la cuenta por la cantidad de gente y dijeron: eso sería 200 denarios. 200 denarios, el denario era la diaria de un trabajador común. ¿Qué significa eso? Significa que casi un año de trabajo, lo que en pesos hoy día, si ponemos
el denario como el sueldo mínimo de la época, podemos decir que ellos estaban hablando de algo aproximadamente de 3.600.000 pesos en un almuerzo. Era mucha plata. Dijeron, ¿y será suficiente toda esa plata? Y más, ellos cuestionan a Jesús en su propia lógica. ¿Y usted quiere que nosotros gastamos todo eso con pan? Entonces, en la mentalidad de los discípulos parecía muy insólito lo que Jesús estaba planteando, pero las palabras de Jesús son fantásticas. Denle ustedes mismos de comer. Fíjense que Jesús está enseñando a sus discípulos a reaccionar, no solamente mediante lo que ellos pueden ver, sino que también considerando la misión que ellos recibirán después, como pastores del pueblo, como cuidadores del pueblo. Por lo tanto, Jesús transmite a ellos la responsabilidad. Ustedes deben encargarse del pueblo. Es su pueblo. No pueden lavarse las manos y decir, bueno, ya hicimos todo, el problema es tuyo, ahora ve a tu casa. Denle ustedes mismos de comer. Y es fantástica esa expresión, porque en vez de evadir de su responsabilidad, Jesús confronta a Jesús a la responsabilidad de ellos. Aunque nosotros dependamos de Dios para todo, hay un aspecto importante aquí en ese caso. Nosotros somos responsables de nuestro prójimo. Tenemos que ser sensibles a la responsabilidad que el Señor nos dio. Lo que Jesús quería decir no era gasten la plata con eso. Lo que Jesús quería decir es, ustedes deben responder por ellos y no evadir de ellos, no buscar una solución que les quite la pena. Ustedes son responsables de ello. Denle ustedes de comer. Y Jesús quería que los discípulos fueran activos en la realización, en la solución del problema. Sensibles a la responsabilidad significa que Dios me ha puesto a mí como un actor en la realización del problema. Si bien la solución viene por el poder de Dios en este caso, o viene por una gran suma de dinero, o viene de la manera que vea, el Señor me ha puesto en la posición de ser un actor importante en la solución. No nos pongamos a un lado, no deleguemos el problema. El problema es de la municipalidad, el problema es del Estado, el problema es de la iglesia, el problema es de mi suegro, el problema es del tipo que me vendió el auto, el problema siempre es del otro. Y uno siempre trata de buscar una forma más fácil para empujar el problema para otro lado. Y Jesús llama el problema para sí. Es mi problema. Seamos actores ahí. El cómo es un otro aspecto, pero en primer lugar, yo tengo que asumir esto. Esa era la enseñanza de Jesús a sus discípulos. Asuman eso. Es tu pega. Y es hermoso ver, ¿no?, cómo nosotros somos llamados a ser proactivos, pero proactivos positivamente. Ellos fueron proactivos, es decir, ya Jesús, vamos terminando con eso, ya está tarde. Ellos fueron ciertamente proactivos en ese sentido, pero proactivos de repente pensando en sí mismos, pensando en el otro. Ya es tarde, no hay donde comer, así que ellos tienen que irse, para que nosotros volvamos a nuestro retiro aquí, nosotros 13 acá, ¿no? Y Jesús les extiende el carrete, Jesús aumenta el trabajo, Jesús les da incluso más trabajo aún, que es dar de comer a 15,000 personas. Obviamente que Jesús estaba apuntando a eso. La responsabilidad es de ustedes. ¿Cómo actuar entonces? ¿Cómo responder? Y es así como Jesús responde. Jesús nos llama a ser sensibles a su poder, porque cuando Él dice que den ustedes de comer, ellos dijeron, no, y no tenemos, primero, el tema es plata, no tenemos plata. Hay muchas cosas, mucha gente, ¿cómo vamos a hacer? Es prácticamente impracticable. Y Jesús entonces les responde, ¿cuántos panes tienen ustedes? Esa es la segunda pregunta rara que Jesús hace en ese día, o la segunda expresión rara de Jesús en ese día. ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Creen que tengamos 100,000 panes aquí guardados? No. Muy probablemente vamos a tener lo mínimo, lo necesario, ni siquiera que alcance para nosotros.
responde: no, nosotros tenemos 5 panes y 2 peces, 2 pescaditos. Luego entonces Jesús entra en acción. Y el orden de Jesús es fantástico, porque Jesús no explica qué es lo que va a hacer. Jesús simplemente da ciertos órdenes. Organiza a la gente en grupitos de 50 y 100 para que se sentaran ahí. Y en grupitos, sentados, Él toma el pan y da gracias. Y lo parte. Empieza a partir y dar a los discípulos. Partiendo y dando a los discípulos. De una forma que naturalmente el pan se va partiendo simplemente y va llenando las canastas y se va siendo distribuido y la gente va comiendo y va llegando y va llegando. Imagina usted ahí, usted está ahí en el grupito que está allá al fondo y ve a Jesús con 5 panes en las manos y empieza a partir. Y usted dice: ¿qué va a hacer este hombre? Bueno, entonces usted está ahí como uno de los discípulos, ¿no? Y ve a Jesús partiendo el pan y así como que: ¿qué onda? Ya están sentados en círculos ahí, pero ¿qué onda? ¿Qué va a hacer? Y Jesús no dice qué va a hacer. Jesús no explica qué va a hacer. Ni siquiera cómo lo hizo, simplemente lo hace. Y Jesús va multiplicando, multiplicando, multiplicando. De manera que sobraron 12 canastos llenos. ¿Por qué es tan importante la enseñanza de Jesús acá? Porque los discípulos habían sacado de la ecuación, de la solución, el poder de Dios. Ellos se habían olvidado que ellos estaban delante del hombre que es el Todopoderoso. Ellos habían visto muchas señales, muchos prodigios de Jesús, pero no se habían percatado del poder maravilloso que Jesús tenía. Nosotros muchas veces queremos ser sensibles al otro y a veces nos encontramos en situaciones imposibles y nos desesperamos porque somos insensibles a Dios y a su poder. Nos olvidamos que efectivamente, cuál sea la solución, quien la soluciona es Dios. Aunque la solucione a través de cosas y de causas naturales por medio de uno. Uno va a decir: pero fui yo quien le presté la plata, fui yo quien le ayudé a ir a hacer tal cosa, lo llevé al hospital, lo cuidé, fui yo quien. Pero que a través de uno es Dios quien está obrando. Y no solamente a través de causas naturales, pero a veces y muchas veces a través de medios sobrenaturales. Tenemos que aprender a ser sensibles al poder de Dios que actúa a través de nosotros para bendecir a las personas. Es el poder de Dios que nos amplía la gama de posibilidades y soluciones. Es el poder de Dios, la percepción del poder de Dios que quita del corazón el temor, el miedo por verse agotadas las posibilidades. Es la perspectiva del poder de Dios que puede decir con sinceridad, y no solamente porque se trata de una canción, que nada es imposible. Y vivir eso, y trabajar así, y servir así. ¿Cuántas veces nosotros estamos ayudando a personas en situaciones que parecen ser imposibles de ser revertidas? Y somos incrédulos. Somos incrédulos. Terriblemente incrédulos. Dudamos del poder de Dios, de la capacidad de Dios, del amor de Dios. Dudamos incluso de la presencia de Dios. Y en nuestra arrogancia pensamos: soy yo el que está aquí, el que está trabajando, y si yo no puedo, no se puede. Y de repente Dios va y va más allá de nuestras limitaciones para humillarnos, pero para que Él sea glorificado a través de nosotros. Debemos nosotros entender eso, debemos llevar lo que tenemos a Jesús. Y esa señal de los discípulos fue fantástica. Trae lo que ustedes tienen a mí. Dame lo que tienes. Llevamos lo que tenemos a Jesús. Porque lo que tengo en las manos de Jesús es infinito. Ese es el mensaje de Jesús acá. Sensibilidad al poder de Dios. La sensibilidad al poder de Dios me hace ver 5 panes como suficientes para alimentar a una multitud. No porque los panes sean mágicos, no porque son mis panes y yo soy bacán, sino que es Jesús el que obra. ¿Cómo debemos entonces proceder? ¿Cómo debemos actuar? Primero, no debemos olvidar de que solamente el Evangelio nos hace sensibles al otro. ¿Cómo puedo yo ser sensible al otro? Cuando soy yo impactado profunda y dolorosamente por la cruz de Cristo.
la percepción de mi pecado y de mi miseria, y la percepción de la gracia de Jesús abundando en mí. Esa percepción de que es únicamente por la abundante gracia de Dios, sin ningún mérito que soy salvo, esa percepción me abre para el otro. Es lo contrario de lo que pasó con Adán. El pecado nos cerró al otro, pero Cristo en la cruz y en su gracia nos abre al otro. ¿Cómo puedo ser sensible al otro? No como dice por ahí la gente, simplemente como una bandera política, como un estilo de vida. No, lo que te hace sensible al otro es Jesucristo, es la fe en la cruz de Jesucristo, porque la fe en esa cruz dice que yo reconozco mi miseria personal. Reconozco que merezco ir al infierno, reconozco que no tengo valor, pero el valor que tengo ahora es el valor que Cristo dio a mí en la cruz. Por lo tanto, rescatado por gracia, yo soy libre para amar al otro, para empatizar con el otro de la manera como corresponde. La cruz entonces es el canal para la transformación siempre, porque es la cruz que me abre al otro, que me hace sensible a la necesidad del otro. Pero también debo entender que no basta ponerse en lugar del otro, hay que ver el otro como Cristo. Porque siempre decimos, tenemos que poner en lugar del otro, y a veces nos ponemos y nos quedamos tan perdidos como el otro. Eso no es el punto. El llamado de Jesús a la sensibilidad es de ver al otro como Cristo lo ve. Esa es la clave. No es como yo me veo, no es como tú te ves, es como Cristo nos ve. Cuando Cristo ve a sus discípulos, Él los ve cansados y Él dice, vamos a descansar. Cuando Cristo ve a las multitudes desesperadas, Él cuida de las multitudes porque Él tenía compasión de ellas. Cuando Jesucristo ve a la multitud sin comida, Él va y suple sus necesidades porque las ama. Tenemos que ver como Jesús. Y yo, para ver como Jesús ve, yo tengo que caminar como Jesús. No es una experiencia única de creer en el Evangelio, es de vivir en el Evangelio, es de caminar diariamente con Jesús, es ser recordado constantemente de su amor y misericordia. Yo no puedo ver como Jesús si no estoy acostumbrado con su mirada. Yo no puedo ver como Jesús si no estoy acostumbrado con sus frases que me van a quitar de la zona de seguridad. Yo no podré ver como Jesús si no entreno mis ojos en el caminar con Él. Si queremos ser personas que van a servir de forma transformadora en la sociedad, en la iglesia, en la familia, debemos caminar más con Jesús, porque se nos va pegando los modismos de Jesús, las ideas de Jesús, las palabras de Jesús, la forma de Jesús. Así voy imitando cómo Jesús, qué es lo que Jesús haría aquí, y sabré qué es lo que haría Jesús aquí, porque estoy acostumbrado a ver cómo Jesús actúa, porque Jesús es parte de mi vida, es parte de mi cotidiano. Estaré entonces sensible a Dios y sensible a Jesucristo. Y sensible a Él estoy sensible al otro. Vamos a orar pidiendo al Señor gracia y misericordia para poder ver como Cristo ve y poder tener los corazones puestos en el lugar correcto.